En lo más profundo de la historia de Europa del Este, entre las sombras de la guerra y el caos, surgió un hombre cuya brutalidad se convirtió en leyenda. Un gobernante temido tanto por sus enemigos como por su propio pueblo, cuyo nombre aún resuena con terror siglos después de su muerte. Sus métodos eran despiadados, su justicia implacable y su sed de venganza no conocía límites. Este es el relato de Vlad Tepes, el hombre detrás del mito de Drácula, cuya historia se tiñe de sangre, tortura y un reinado de puro horror. Vlad III, conocido como Vlad Tepes o Vlad el Empalador, nació en 1431 en la ciudad Sighisoara, en lo que hoy es Rumania. Su padre, Vlad II, era miembro de la Orden del Dragón, una sociedad secreta creada para proteger el cristianismo contra la expansión otomana. Fue de esta orden que su familia adoptó el nombre Drácul, que significa dragón o demonio en rumano. Desde muy joven, Vlad fue testigo de traiciones, guerras y masacres, pero su vida dio un giro aún más siniestro cuando en 1442 él y su hermano menor, Radu, fueron entregados como rehenes al Imperio Otomano. Durante años, Vlad vivió en cautiverio en Turquía, donde sufrió torturas y abusos, mientras Radu se sometió a los otomanos y se convirtió en aliado del sultán. Vlad alimentó un odio feroz hacia sus captores. Cuando fue liberado y regresó a Valaquia, su tierra natal, encontró que su padre y su hermano mayor habían sido asesinados por los nobles boyardos. Lleno de ira y ansias de venganza, Vlad juró gobernar con un puño de hierro y erradicar a todos aquellos que se interpusieran en su camino. Así comenzó su reinado de terror, marcado por la sangre, el sufrimiento y el horror. Su método de ejecución preferido era el empalamiento, una práctica en la que en una estaca afilada era insertada en el cuerpo de la víctima, generalmente por el ano o el vientre, y luego se dejaba que el cuerpo se deslizara lentamente por la madera. La muerte podía tardar horas o incluso días, dependiendo de la posición de la estaca y del peso de la víctima. Vlad se aseguraba de que el empalamiento fuera lo suficientemente lento y doloroso como para que su sufrimiento sirviera como una advertencia a sus enemigos. Uno de los episodios más espeluznantes ocurrió en 1462, cuando el sultán otomano Mehmed envió un ejército para invadir Valaquia. En respuesta, Vlad utilizó una táctica de terror sin precedentes. Cuando los soldados turcos se adentraron en los campos de la capital de Valaquia, se encontraron con una visión infernal. Un bosque de más de 20.000 cadáveres empalados, hombres, mujeres y niños, yacían clavados en estacas de diferentes alturas,
creando una escena macabra de cuerpos putrefactos, con sus rostros congelados en expresiones de agonía. El hedor de la carne en descomposición era insoportable y el impacto psicológico fue tan devastador que el sultán, horrorizado, ordenó la retirada sin librar batalla. Pero su crueldad no se limitó a los invasores extranjeros. Vlad también aplicó castigos brutales a su propio pueblo. Los nobles boyardos, a quienes culpaba de la muerte de su padre y hermano, fueron invitados a un banquete en su castillo. Sin previo aviso, ordenó que fueran empalados en ese mismo momento. A los más jóvenes los obligó a trabajar en la construcción de su fortaleza en Puenari hasta la muerte, sin descanso ni alimento. También persiguió a ladrones, mendigos y enfermos, a quienes consideraba una carga para su reino. En una ocasión, organizó un festín para los pobres en una gran sala y, una vez que todos estaban dentro, cerró las puertas y prendió fuego al edificio, quemándolos vivos. Los relatos de sus actos sádicos se difundieron rápidamente por Europa. En documentos de la época se narran historias de cómo disfrutaba cenar rodeado de los cuerpos empalados, sumergiendo su pan en la sangre de sus víctimas. Otros relatos indican que obligaba a madres a comerse a sus propios hijos o que desollaba vivos a los prisioneros y los dejaba morir lentamente. Aunque algunas de estas historias pudieron ser exageraciones propagandísticas, no hay duda de que su gobierno estuvo marcado por el terror absoluto. A pesar de su brutalidad, Vlad Tepes es considerado un héroe en Rumania. Fue un líder implacable que logró mantener a raya al poderoso Imperio Otomano y que impuso el orden en una tierra sumida en el caos. Bajo su gobierno, los crímenes prácticamente desaparecieron, ya que nadie se atrevía a desafiar su justicia. Se cuenta que una copa de oro podía dejarse en una fuente pública sin que nadie se atreviera a robarla, por miedo a sufrir el castigo del empalamiento. Para muchos rumanos, Vlad no fue un monstruo, sino un defensor de su pueblo que utilizó la crueldad como un arma necesaria en tiempos de guerra. Su muerte llegó en 1476, cuando fue traicionado por sus propios hombres en una emboscada. Su cabeza fue enviada al sultán como trofeo y su cuerpo fue enterrado en un lugar desconocido, aunque se cree que descansa en el monasterio de Esnagov. Sin embargo, su legado no terminó con su muerte. Siglos después, su historia inspiró la leyenda de Drácula. Hoy en día, la figura de Vlad Tepes sigue generando fascinación. Su historia oscila entre la realidad y el mito, entre el héroe y el monstruo. En Rumania sigue siendo una figura respetada, mientras que en el resto del mundo es sinónimo de terror. Su castillo en Puenari y el castillo de Bran, erróneamente asociado con él, son ahora destinos turísticos donde miles de personas buscan sentir la presencia del verdadero Drácula. Pero más allá de la ficción, lo que es innegable es que Vlad Tepes dejó una huella imborrable en la historia, una marca de sangre y muerte que sigue aterrorizando siglos después de su desaparición.